Bueno, creo que estamos listos, hermano. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar con ustedes para seguir comentando en relación a la palabra de Dios. Y gracias por estar con nosotros y compartir estos programas, estas clases con quienes usted tiene oportunidad, y pues le seguimos invitando a que lo siga haciendo. Mientras saludamos con el gusto de siempre al hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes, hermano Paco, y buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos que empiezan a conectarse con nosotros. Nuevamente le agradecemos a nuestro Dios la oportunidad de tener el programa, y también a los que nos escuchan y nos ven semana tras semana, o los que los ven también en otros horarios. Les agradecemos la compañía, ¿verdad? Y el que nos den la oportunidad de llegar a ustedes y poder compartir un poco del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, y que sea para honra y gloria de nuestro Dios lo que vayamos a hacer ahora aquí. Amén, amén. Y bueno, esa es la intención que Dios sea glorificado, y que en la medida de lo posible, en lo que podamos ofrecer y compartir con ustedes de información, pues que también en la iglesia pueda, y los que nos escuchen, esperamos que haya también gente fuera de la iglesia que tenga el interés de escuchar estos programas y se interesen en que despertemos inquietud por seguir estudiando lo que compartimos. No damos toda la información porque no la sabemos, no la tenemos, y no es posible en una hora dar todo lo que se debería decir en relación al tema que se aborda, pero la intención es despertar la inquietud, el interés, motivarlos a que estos programas puedan llevarlos a seguir estudiando las Escrituras, a tomar tiempo en la palabra de Dios, a dedicar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito, que Dios sea glorificado y que usted que nos escucha pues resulte beneficiado dentro de lo posible. Y bueno, el lunes pasado comenzamos hablando acerca de el origen de la Biblia. Decimos que, bueno, para todo aquel que reconoce la Biblia como palabra de Dios, pues sabe lo esencial que es conocer lo que contiene la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en sus promesas, en sus mandamientos, en lo que Dios ha hecho a través del tiempo y aún desde la misma eternidad en favor nuestro. Pero también es importante saber cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos, cómo es que la tenemos, cómo fue eso, cómo fue el proceso en que Dios intervino para que pudiéramos nosotros tener su palabra. Y me llena de satisfacción, hermano Jesús, me llena de satisfacción, y doy gracias a Dios por el solo pensar que Dios, hermanos, lo que dice Hebreos 1:1, por el solo hecho de pensar que Dios quiso comunicarse con nosotros desde el primer momento, hermanos, en que el ser humano estuvo en esta tierra. Desde el primer momento, Dios comunicó su voluntad a los hombres. Dios se quiso comunicarse en la interacción que quería tener y que quiere tener con los hombres. Dios no solamente quiso darse a conocer, sino también Dios quiso dar a conocer su voluntad. Dios quiso dar a conocer también sus obras. Y Conrado, cuando llegamos al capítulo 6, hermano, versículos 5 y 6, Dios también, y el resto de la Biblia, Dios también nos da a conocer sus emociones, hermanos. Nos da a conocer en esa relación, en esa interacción que tiene con el hombre. Dios nos da a conocer sus emociones, sus sentimientos. Y bueno, Dios se revela y revela su voluntad para con nosotros. Y eso es un honor, debe ser motivo suficiente para que invertamos tiempo en la lectura de la palabra de Dios, pero también que podamos ver cómo es que Dios vino a dar a conocer, a revelar su voluntad. Y habíamos comentado ya en el programa anterior, Conrado, y tú me vas a ayudar en eso, hermanos, lo que significa la palabra revelar, lo que significa revelación y lo que significa inspiración también, que son dos conceptos que tienen que ver con la comunicación de Dios para con los hombres.
Sí, pues gracias, hermano. Definitivamente, ¿verdad? Lo hablábamos la semana anterior, que cuando hablamos de la revelación, pues la revelación tiene su origen en Dios y en la revelación solamente interviene Dios. Entendiendo por revelación lo que el significado de la palabra, que era descubrir o dar a conocer, o que es descubrir o dar a conocer, este, y que en términos bíblicos la revelación se referiría a lo que Dios decide dar a conocer, darnos a conocer a las personas, ¿verdad? A través, hablábamos de una revelación a través de la creación que revela el poder, la existencia de Dios, pero una revelación también a través de su palabra, a la que le llamamos a la primera revelación general y a la segunda revelación especial o específica. Decíamos, una es a través de las cosas naturales y otra vez es la otra es sobrenatural, la que es a través de su palabra. Entonces la revelación pues es eso, es lo que Dios decide dar a conocer al hombre. Pensábamos en pasajes que hablan directamente de la palabra revelación, pero también pensábamos en Deuteronomio 29, cuando Dios dice que hay cosas secretas que pertenecen a Él, y eso nos da a entender que en esa revelación que Él hizo, para nosotros, pues hay cosas que nosotros no conocemos, porque no alcanzaría nuestro pensamiento humano, que es limitado a poder comprenderlo. Y luego vimos la inspiración, ¿verdad? Que tiene que ver, que literalmente lo encontramos en 2 Timoteo 3:16, cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, decíamos que ese término inspirado en el griego da a entender de toda la escritura es Dios soplada o soplada por Dios, ¿verdad? Lo relacionábamos con Mateo 4:4, que dice que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que tenemos en las escrituras es el soplo de Dios, la palabra de Dios, el espíritu mismo de Dios. Eso es lo que tenemos ahí en la escritura. Entonces, hay que diferenciar, ¿verdad?, de la inspiración que tenemos los seres humanos. Una cosa es la inspiración que tú y yo podemos tener para hacer nuestros sermones. Tal vez la mía no sea mucha, ¿verdad? Pero otros tendrán más inspiración que nosotros. La inspiración que tienen los artistas, ya sea cualquiera, sea cual sea el área del arte del que estemos hablando. Puede ser un pintor, puede ser un escultor, puede ser un compositor, puede ser un poeta. Ese es otro tipo de inspiración. La inspiración de Dios es otra cosa, ¿verdad? Entonces, así como la revelación tiene que ver con lo que Dios decidió revelar, la inspiración tiene que ver con la forma como Dios decidió revelar su palabra, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que Dios escogió a hombres, al ser humano. Tuvo que haber una intervención humana, Y esto es natural, porque la otra característica que tiene la inspiración, hermano, es que es verbal. La inspiración de Dios es verbal, es decir, es a través del lenguaje humano. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros encontramos en la Biblia la primera vez que se habla del lenguaje humano, es cuando Dios le encarga a Adán que le ponga nombre, y él nombró a los animales, dice la escritura literalmente. Adán hizo uso de un lenguaje, ¿sí? Pero ya antes Adán conocía ese lenguaje, porque en ese lenguaje Dios le había hablado para decirle, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comas, ¿verdad? Entonces, había ya un lenguaje de por medio. ¿Cuál era esa lengua? No lo sabemos, no lo sabemos. Obviamente, si usted le pregunta a un judío, a un hebreo, le va a decir que pues era el hebreo, ¿verdad? Pero bueno, si la historia bíblica se hubiera desarrollado aquí en Tenochtitlán, ¿verdad? Dijéramos que el idioma hubiera sido el idioma que hablaban los aztecas, ¿no? El dialecto que hablaban los aztecas. Cada quien va a decir a su conveniencia. Lo cierto es que cuando vamos avanzando en la historia de la humanidad, bueno, Dios separó a las naciones, haciendo que hubiera distintas clases de lenguas en las personas, ¿verdad? Cuando ocurre el evento de la Torre de Babel, y así surgieron los idiomas antiguos que se conocieron
y paulatinamente pues los idiomas han venido creciendo, ¿no? Cuando hablamos de los idiomas de la Biblia, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el pueblo de Dios hablaba hebreo, los descendientes, y se le llamaba a esa lengua hebrea porque era la lengua que hablaron los descendientes de Abraham. ¿Sí? Se cree que por ser descendientes, Abraham ser descendiente de Eber, ¿verdad? Una persona que se menciona allá en el capítulo, creo que es el capítulo 5, ¿no? De Génesis, y de ahí, bueno, después se le conoce a Abraham como el hebreo, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Pero Dios usó, creo que ya me metí en otro asunto, pero lo que quería decir es que Dios usó de palabras, ¿verdad? Para comunicar su verdad. Siempre la inspiración fue verbal, ¿verdad? Es la manera como Dios dio a conocer su voluntad al hombre. Por eso vemos a Dios hablándole a Adán, vemos a Dios hablándole a Noé, vemos a Dios hablándole a Abraham, vemos a Dios hablándole a Moisés, y después, pues hablando a través de la ley mosaica, ¿no? Entonces, lo que estaba contenido en esa ley y lo que ahora está contenido en el Nuevo Testamento es inspiración verbal de Dios, donde hubo de por medio su voluntad, pero también la mediación del hombre. Y esa mediación del hombre en el Antiguo Testamento es lo que se conoce, vamos a decirlo así, teológicamente o entre los eruditos, como la mediación profética, ¿verdad? El hecho de que cada persona que escribió el Antiguo Testamento fue un profeta o tenía el don profético, tenía las cualidades de tener el don profético. Cuando uno dice, me he encontrado con personas a las que les digo que todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, e inmediatamente me señalan a David, pero bueno, Pedro dice que David era un profeta, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Me citan a Salomón, pero el libro de las Crónicas dice que Dios habló con Salomón. Entonces, el requisito para ser profeta era que Dios le hubiera hablado directamente a esa persona, ¿no? Entonces, en realidad, hay manera de demostrar que cada libro del Antiguo Testamento tiene su origen en un profeta, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento eso es lo mismo, solamente que la profeticidad no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los profetas que predicaron por inspiración en el Nuevo Testamento, de lo que hablábamos de Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Y o tienen apostolicidad. Ese término también es un término tal vez que no usamos mucho en la iglesia hoy día, pero los eruditos, los teólogos conocen que la apostolicidad alguna vez tenía que ver con lo que estaba relacionado o lo que tenía que ver con los apóstoles exclusivamente, pero paulatinamente ese término cambió y apostolicidad hoy tiene que ver con que un libro haya sido escrito por un apóstol o por alguien que haya sido cercano, haya convivido con un apóstol, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hablamos de Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas no era un apóstol, pero su convivencia con el apóstol Pablo, eso le da apostolicidad a sus escritos, por lo tanto son inspirados, ¿no? Entonces, eso es la revelación, lo que Dios decide dar a conocer. La inspiración es el medio que Dios escogió para dar a conocer su palabra, y eso es el medio profético en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es los apóstoles y los profetas, Efesios capítulo 3, verso 5, ¿no? Y el resultado de eso, que es la palabra de Dios con toda la autoridad que ésta tiene, ¿verdad? De eso fue, en resumen, de lo que estuvimos hablando la semana anterior, ¿verdad? Ok, bueno, estaba pensando en lo que estabas diciendo ahorita de esos términos que usaste, que son del domingo, hermano. Sí, me fui al diccionario y los busqué, hermano, no creas que me lo sé de memoria. Y yo no los puedo ni pronunciar, pero, pero a donde voy es, tú estabas hablando de Lucas, hermano, y la relación que Lucas tuvo con el apóstol Pablo. Pero estoy mirando un ejemplo de cómo el apóstol Pablo reconocía como escritura lo escrito por Lucas. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, y eso presenta otra evidencia más, esto que voy a dar en otras partes. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, pues la escritura dice, escritura,
no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y ese texto, hermano, digno es el obrero de su salario, lo escribió Lucas, y lo encontraríamos en Lucas capítulo 10, versículo 7. Y aunque Lucas no es profeta, sí es profeta, no es apóstol, pero el apóstol Pablo lo reconoce como también sus escritos parte de la escritura. Y otra cosa que se ve también es que Pablo, hermano, ya tenía esa información de Lucas, cuando escribió 1 Timoteo. Entonces, ya circulaba ese libro. Eso es otra evidencia de que el canon en el Nuevo Testamento era aceptado como el escrito, como inspirado, y por tanto autoritativo para la iglesia, aún durante la vida del escritor, es lo que quiero decir, durante la vida del escritor. No es que, como mucha gente piensa, que para hacer el canon, determinar qué libros son inspirados y qué libros no, se tardaron años y años, o sea, cientos de años, ¿no? En el mismo tiempo, prácticamente desde el Antiguo Testamento, hermano, desde el Antiguo Testamento, los libros iban siendo reconocidos casi inmediatamente. Estoy pensando en lo que estaba diciendo ahorita de la inspiración, y por ser inspirados eran autoritativos. Y al ser autoritativos, la iglesia los incluía como libros dentro del canon, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que podemos ver. Estaba mirando, por ejemplo, hablando acerca de los libros que iban siendo escritos, hermano, iban siendo incorporados al canon o a las escrituras que tenían en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, como el apóstol, no puede ser el apóstol, como Moisés termina escribiendo Deuteronomio capítulo 31, hermano, en el versículo, ahorita te digo, 24, cuando dice la Biblia, y acabó, después de que en el capítulo 24 de Éxodo, Dios le pide que escriba todas las palabras de él, y escribe las jornadas, cómo fueron andando por el desierto hasta llegar a la tierra, cerca de la tierra prometida, y cuando ya están próximos a entrar a la tierra prometida, aquí en Deuteronomio capítulo 31, versos 24, dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces, fíjate, pensando en los libros de la ley, todavía Moisés no muere y ya están considerados como escrito todo lo que Dios tenía para decirle al pueblo, y escribió en un libro hasta concluirse. Después, Josué va sumando información a esto que dejó Moisés, y así sucesivamente. Cada escritor inspirado va sumando a lo que ya estaba escrito. Yo recuerdo lo que dice Josué capítulo 24, versículo 26. Dice, y escribió Josué estas palabras, nota, en el libro de la ley de Dios. ¿Cuál es? Pues el que escribió Moisés. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, se iban añadiendo esta información, que era inspirada y reconocida por el pueblo de Dios en su momento, sea Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, iba incorporándose en lo que nosotros conocemos como el canon bíblico, ¿no? Sí, ese es un buen punto, hermano. Es un buen punto, en el sentido de que en qué momento, ¿verdad? Fueron reconocidos esos libros como
como inspirados, ¿verdad? Como revelación de Dios e inspirados por Dios. Y tienes razón en lo que dices, los primeros lectores son los que realmente van a decirnos cómo reconocieron esos libros, ¿no? O sea, en el pueblo, la nación, la persona que recibió originalmente esos libros, cómo los recibió, ¿verdad? El pueblo de ese tiempo es fundamental. Y esos dos casos que has puesto son excelentes, ¿no? El hecho de que Moisés en su tiempo escribió y se le pidió conservar ese libro y tenerlo junto al arca del pacto y cómo cuando Josué terminó de escribir su parte, también la añadió a eso mismo. Entonces vemos dos cosas. Primero, cómo se iba formando, cómo se fue formando el Antiguo Testamento, y la otra, cómo iba siendo reconocido eso como ley de Dios, en este caso, como lo menciona Josué, era reconocido entonces como palabra de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos parecido a eso, hermano, es el de Daniel. Sabemos que Daniel, Jeremías y Ezequiel fueron profetas contemporáneos, ¿verdad? Por un lado, Daniel fue llevado en la primera cautividad babilónica, y Daniel, estando en Babilonia, empezó a profetizar, ¿verdad? Jeremías era el más viejo de los tres, y Jeremías quedó en Jerusalén siempre hasta la última deportación babilónica. Ezequiel fue llevado en la segunda deportación babilónica, y Ezequiel también empezó su ministerio allá en Babilonia, ¿verdad? De acuerdo a Ezequiel capítulo 1. Pero llama la atención, hermano, que en Daniel capítulo 9 ya ha pasado el tiempo de Nabucodonosor, ya ha caído el imperio babilónico, y entonces, porque hay que recordar que también Daniel no está escrito de manera, o al menos los libros no están acomodados, los capítulos, de manera cronológica. Pero en el capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta. Nota que dice en los libros. Entonces, habla en plural. Eso significa que había varios libros que él consideraba o que él tenía como inspirados o como sagrados. ¿Cómo sabemos que se refiere a eso? Porque dice que él checó en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, ¿sí? Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí tenemos a un hombre llamado Daniel que está reconociendo a Jeremías y sus escritos como inspirados. ¿Cuándo? Cuando fueron descubiertos en el Mar Muerto, no. Cuando los judíos decidieron que eran inspirados, no. Cuando regresaron de la cautividad, no, ¿verdad? Como algunos hacen, quieren hacer que los libros de Moisés se escribieron en una época muy tardía, ¿verdad? Después de la cautividad babilónica, inclusive muchos salmos y hablan de Daniel como un libro histórico, ¿no? Y no profético. Bueno, pues son personas que están yendo en contra de las escrituras, pero que en realidad lo que nos hacen es ponernos a estudiar más, pero aprender más y tener más certeza de que aquellos primeros pueblos a los que se les dirigió esos libros ya los reconocían como inspirados. Y el ejemplo que pusiste ahorita de Pablo, ¿verdad? Reconociendo los escritos de Lucas, entonces nos habla de que ya desde el primer siglo, no en el tercer siglo ni en el cuarto, no Eusebio de Cesarea, no Constantino, no la Iglesia Católica, que ni siquiera existía todavía, fue la que determinó el canon. No, el canon lo determina Dios, y lo determina, hermano, desde el momento en que inspira al profeta para escribir. Desde ese momento, ¿qué hace entonces el pueblo de Dios? Fíjate en esto. El pueblo de Dios no determina el canon. El pueblo de Dios le toca reconocer qué libro es inspirado y cuál no. ¿Sí? Ahí está. Adelante. Ese es el punto. Entonces, Jeremías, Daniel reconocía a Jeremías, ¿no? Y igual Pablo, cuando escribe a los colosenses, ¿verdad? Le dice que la carta que tenía de la Odisea, muy probablemente la carta a los Efesios, tal vez,
se leyera también entre la iglesia de los de Colosas, ¿no? Es Colosenses capítulo 4, casi al final del capítulo, ¿no? Entonces, eso es realmente, si hablamos del Nuevo Testamento, no fue la iglesia la que determinó el canon, sino la iglesia lo reconoció porque sabía cuáles libros eran realmente inspirados y cuáles no. Creo que Lucas hace mención de eso cuando escribe el Evangelio según Lucas y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas por orden, ¿verdad? De acuerdo a lo que él supo o conoció, investigó de los que fueron los primeros, ¿verdad? Parafraseando el texto, eso es lo que dice Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, el punto importante aquí es esto que tú comentabas ahorita, ¿no? La importancia de quién es el que determinó el canon, ¿verdad? Y es el mismo pueblo de Dios, no el que lo determinó, pero sí el que lo reconoció. Aquellos hebreos del Antiguo Testamento reconocían cuáles libros eran inspirados y cuáles no. De hecho, bueno, estábamos pensando ahorita estaba pensando en Josué, y como tú estabas diciendo que luego la gente pregunta, ¿Josué fue profeta? Bueno, de acuerdo a cómo está organizada la Biblia hebrea, el libro de Josué calza en los libros proféticos, hermano, o está dentro de la categoría de los libros proféticos. Por un lado. Por otro lado, también como estabas mencionando tú, Daniel ya tenía, acreditaba que los escritos de Jeremías eran inspirados y los leía con ese entendimiento, que eso es palabra de Dios. Y todavía, para esos momentos, bueno, eso no lo recuerdo ahorita con precisión, si todavía estaba vivo Jeremías o no, pero independientemente de eso, eran contemporáneos en su momento, y Daniel en Babilonia, después bajo la dirección de los medos persas, Jeremías en Jerusalén, y después se va para Egipto. Bueno, pero saben tienen esa información, ya circula, es lo que quiero decir, ya circula esa información y ya se están documentando unos de otros. Y tú pusiste ahorita el ejemplo también de Colosenses capítulo 4, versículo 16, que dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y yo recuerdo escuchar al hermano, el director de la escuela de Bear Valley, acá en Colorado, Petrillo, hermano Denny Petrillo, decir que esto indica, hermano, que ya se estaban haciendo copias para que otras iglesias tuvieran la misma información que ya se tenía. Que es el hecho de que la otra iglesia leyera esta carta es porque no necesariamente se iba a enviar a esa iglesia el original, sino que se podían enviar copias y tener copias otros de esta información. Entonces, ya estaba circulando, ya estaban ahí la información, y la iglesia estaba siendo informada en un principio por los apóstoles y luego más tarde los profetas, que por la imposición de manos de los apóstoles recibían este beneficio o este poder milagroso de recibir información directa de parte de Dios y poderla escribir para beneficio de la iglesia. Entonces, esto es lo que estamos viendo, hermanos. Si tú quieres ayudarnos a hacer un resumen en orden de cómo se va dando la Biblia, como la tenemos hasta ahora nosotros. Sí, obviamente también tenemos que considerar que, bueno, pues sabemos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento propiamente
pues lo recibimos de parte de los judíos, del pueblo judío, ¿verdad? Para mí, Romanos capítulo 3, verso 1, es fundamental para darle certeza a la escritura, porque Pablo, que es un apóstol de Jesucristo, especialmente darle certeza al Antiguo Testamento y saber que lo que tenemos en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pablo, la declaración de Pablo en Romanos capítulo 3 es contundente, ¿no? En capítulo 3 de Romanos dice el verso 1 y hasta el verso 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha su circuncisión? Bueno, Pablo está discutiendo ahí que a través del sistema judío no hubo salvación, pero dentro de su disertación que él está dando dice una verdad. Dice, bueno, es cierto que no hay ventaja en ser judío ahora en cuanto a la salvación, ¿verdad? Pero dice mucho, en todas maneras, primero dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la declaración apostólica, la declaración de un apóstol de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es contundente aquí en Romanos capítulo 1, verso 2. Entonces, usted y yo podemos estar seguros que lo que el pueblo judío, fíjate en esto, hermano, lo que el pueblo judío reconocía como escritura era en realidad palabra de Dios, ¿sí? Así que cuando hablamos, por ejemplo, de los libros apócrifos, que eso es otro tema también bastante interesante, cuando hablamos por ejemplo, la Biblia de Latinoamérica, que incluye la apócrifa o los libros apócrifos, los judíos jamás reconocieron esos libros como inspirados. Nunca los tuvieron presentes en su lista de libros a los que ellos le llamaron la escritura. Nunca fueron parte de los oráculos de Dios, que es la palabra griega que usa aquí Pablo cuando dice, les fue confiada la palabra de Dios. En el griego dice, le fueron confiados los oráculos de Dios o la revelación de Dios. Entonces, este pasaje es interesante para saber cómo Dios, usando a los profetas, bueno, nos dio el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos de confiar plenamente que lo que los judíos reconocieron como palabra de Dios inspirada, esa era. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y Pablo está reconociendo el Antiguo Testamento como proveniente de Dios a través de esta escritura donde dice que al pueblo, a los judíos, le debemos que Dios les confió a ellos su palabra. Así que tenemos que confiar en ese Antiguo Testamento. La otra prueba de que esos libros apócrifos no eran reconocidos por el pueblo judío es la Septuaginta. La Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que se hizo del idioma hebreo y arameo al griego cerca del año 200 y cacho antes de Cristo en Alejandría, no incluía esos libros apócrifos. Esos fueron incluidos mucho después. Entonces, Dios, hermano, hizo ese trabajo con los profetas del Antiguo Testamento y al pueblo judío, pues es en el que depositó esto. Ahora, nosotros hoy día, hermanos, la iglesia en el primer siglo, bueno, ya reconocía cuáles cartas, cuáles libros eran realmente de inspiración, ya sea de apóstoles o de profetas. Y esto es de lo que estabas hablando ahorita, hermano, cuando decías cómo ya se reescribían y ya circulaban. La semana pasada citábamos también Primera de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y verso 16, cuando Pedro habla de que había cosas difíciles de entender que Pablo escribía, y dice, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro reconocía como dentro del término técnico de escrituras como inspiradas las cartas del apóstol Pablo también. Pablo reconoció el escrito de Lucas como inspirado. ¿Y quién pudiera dudar de Marcos escribiendo el Evangelio de Marcos siendo muy cercano a Pedro? ¿Y quién pudiera dudar
de la inspiración de Juan siendo directamente un apóstol de Jesucristo, o de la inspiración de Mateo siendo también un apóstol directamente de Jesucristo. ¿Quién pudiera dudar de Santiago o de Judas, quienes estuvieron y vivieron parte de su vida en Jerusalén, cerca de los 12 que habían sido los primeros apóstoles del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora, un punto interesante también, hermano, es cómo es que Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento, cómo Dios usó a los profetas del Nuevo Testamento para darnos su revelación completa. Tú decías la semana pasada que no era como si fuera un secretario, ¿verdad? No es que Dios le dijo a Jeremías, a ver, siéntate, Jeremías, y te voy a dictar y escribe lo que yo te dicte, ¿verdad? No es así. No es que Dios haya tomado control de la capacidad mental, del intelecto de la persona, no. Y que esa capacidad mental haya quedado completamente inhibida en los escritores. Dios más bien respetó el conocimiento propio de cada escritor. Dios respetó el estilo propio de cada escritor. Por eso es que Juan, por ejemplo, tuvo la libertad de usar constantemente en el Nuevo Testamento la palabra hijitos, ¿verdad? O usar la palabra verbo para referirse a Jesús. Pedro se le ve en sus cartas, por ejemplo, usando muchas cosas que tienen relación con palabras de Jesús, o lo que oyó del maestro. Sin embargo, aunque Dios haya respetado el estilo propio, no haya suprimido la capacidad intelectual del escritor, hay una realidad, y eso es lo que nos dice segunda de Pedro 1:21, ¿verdad? Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos o siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Dios inspiró, Dios usó al medio profético, pero Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo, movió y guió la pluma de aquellos que escribieron el Antiguo y Nuevo Testamento para que lo que escribieron haya sido la misma palabra de Dios. Hermano, estaba pensando, estaba pensando en varias cosas de lo que acabas de mencionar. Y para el Nuevo Testamento, creo, hermano, que la Septuaginta se incluye algunos libros apócrifos, hermano. Sin embargo, la traducción al griego del Antiguo Testamento, pero, hermano, en los libros que manejaban los judíos, para el tiempo del Señor Jesucristo ya se habían dado por asentado que era el canon completo. Y una evidencia que hay también, hermanos, en la Biblia, de que el Señor Jesús reconoció los 39 libros del Antiguo Testamento como libros inspirados. Uno de los textos que se usa para esta comprobación está en Lucas capítulo 11, en el versículo 51, cuando el Señor Jesucristo menciona a los judíos que se han levantado en contra de Dios y han derramado sangre. Dice, te voy a leer desde el 49, aunque el 51 es el punto, ¿verdad? Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Y luego menciona a quienes tienen en mente. Dice, desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Lo dice, sí os digo que será demandada de esta generación. Y Zacarías aquí está, este dato se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versos 20 y 21. Y bueno, en nuestras Biblias podríamos decir, bueno, Crónicas está muy lejos de la información, de pensarse como el último libro del Antiguo Testamento, pero en la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro. Así es. Entonces, el Señor Jesucristo podía ver a Abel y a Zacarías como el primero y el último de los mártires registrados en la palabra de Dios. Entonces, del Antiguo Testamento. Entonces, Abel y Zacarías son
o este texto registrado por Lucas, dicho por el Señor Jesucristo, nos muestra que ya el Antiguo Testamento para el tiempo del Señor Jesucristo ya estaba definido, claro, muchos años antes, pero el Señor Jesucristo ya daba por terminado la revelación del Antiguo Testamento. Ya ellos, a partir de ese momento, venía entonces lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo dijo que para que pudieran los discípulos, en este caso los apóstoles, ser guiados a toda la verdad, necesitarían la intervención del Espíritu Santo, que también intervino en el Antiguo Testamento, en Juan capítulo 16 y en el versículo 13, para que el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y hermano, podemos ver, estaba confirmando el texto, Juan 16, 13. Y podemos ver entonces que tenemos esa información ya. Ahora, el punto número 2 que quería tratar, lo que estabas mencionando, que ciertamente, hermano, fue de una... Estaba leyendo, hermano, que no hay una manera, Dios no nos reveló exactamente cómo fue que hizo comunicar su mensaje a los santos hombres que él escogió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. No sabemos exactamente cómo lo hizo, sabemos que fue de una manera sobrenatural, un término que tú usabas el lunes pasado, de una manera milagrosa, pero siempre respetando el estilo y la personalidad del escritor, hermano, para llevar a cabo el trabajo. Y parece que el hermano McGarvey, tú conoces, es un comentarista del libro Los Hechos, también de Lucas. Se le atribuye a él esta ilustración, que no da una explicación completa de cómo lo hizo Dios, pero nos trata de llevar a una idea, ¿no? Y dice que es como cuando en aquellos tiempos arriabas un caballo en una carreta, ¿no? Una carreta, y el que lleva las riendas puede, mientras el caballo va en la dirección correcta, pues no tiene que mover las riendas para nada, pero si quiere que de vuelta, pues, y el caballo no da, pues le mueves. Y si va muy recio, pues lo frenas. Y si va muy lento, pues lo apuras. Entonces, en esa forma, es para tratar de ilustrar cómo es que Dios estaba haciendo, hermano, es que Dios permitía que cada escritor pudiera llegar a conocer a la verdad de Dios de diferentes formas. Y hay una explicación, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, como se lee, y él habla también de que David estaba inspirado cuando trae la información que Pedro presenta. Y luego para que Pedro pudiera leer, pudiera entender Hechos 2, 38 y 39, cuando dice, porque verso 39, para vosotros es la promesa y para sus hijos y para los que están lejos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, la oferta del perdón y el don del Espíritu Santo. Pero cuando esto que Pedro dijo por inspiración, esto es para todos. Cuando se presenta años más tarde o tiempo más tarde en Hechos 10, y él tiene una visión y donde se le invita en las 3 veces con aquel lienzo con animales limpios e inmundos y se le dice mata y come y Pedro se resiste y eso pasa por 3 veces hasta que lo mandan llamar. Bueno, recibe aquellos enviados por Cornelio y él va a la casa de Cornelio y luego cuando Cornelio le explica toda la experiencia de vida y el ángel que le habló y todo esto, cuando Pedro dice, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas,
Eso que había dicho en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, ahora dice, bueno, es cierto, ahora comprendo. Bueno, venía aprendiendo cosas y Dios le venía llevando a esta información, a ese entendimiento de diferentes formas, pero siempre al final lo que se escribió es exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Por eso tú usabas también en otras ocasiones y el lunes pasado la segunda Timoteo capítulo 3 verso 16, cuando dice toda la escritura, toda la grafía es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios, es las palabras, el contenido de las escrituras, hermanos, es de inspiración divina. Amén. Sí, ese es el punto, ¿no? Que al final de cuentas, todo esto que hemos venido hablando sobre el origen de la Biblia nos lleva a una conclusión, ¿verdad? Yo creo que podemos hablar de esa conclusión en estos últimos minutos. La conclusión es que tenemos la palabra de Dios que tiene certeza, que tiene autoridad y que es inerrante, ¿verdad? Que no tiene error. No tiene error porque es inspirada por Dios, ¿verdad? Tiene certeza porque tiene la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y tiene autoridad porque es la voluntad, la palabra, el deseo de Dios, lo que tenemos ahí en las escrituras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, se usa el término plenario, ¿verdad? Una autoridad plenaria, ¿verdad? Eso significa que cada cosa, cada palabra que tenemos ahí en la escritura tiene una autoridad completa, no hay más allá, no hay una autoridad más allá de la autoridad que tenemos en las sagradas escrituras, ¿no? Creo que cuando analizamos la historia de la humanidad y cómo ha querido deshacerse de la escritura a lo largo del tiempo, que la Biblia ha sido uno de los libros más atacados a través de todos los tiempos, pues no es otra cosa más que el deseo del hombre por querer quitar de en medio aquello que puede regular, aquello que puede controlar su vida moralmente, ¿verdad? El salmista lo dijo de otra manera, dice el necio en su corazón no hay Dios, pero luego los siguientes versículos dicen también que dice el necio en su corazón no hay Dios, dice hacen cosas abominables, ¿verdad? Es decir que el hombre para poder darle cabida a las cosas abominables que hace, necesita deshacerse de Dios. Así también hoy día el hombre, para poder deshacerse, para poder hacer lo que él desea, lo que él quiere, vivir su vida libremente, sin ningún tipo de restricción, necesita deshacerse de la Biblia, que es la última autoridad, ¿verdad? Por ser inspirada. Y la mejor manera de deshacerse de ella es atacándola. Una de las cosas que se hacen es atacar su inerrancia, ¿verdad? Es llegar a la conclusión de que la Biblia tiene contradicciones o que la vida tiene errores o que la Biblia, perdón, tiene errores o que hay cosas que son anacrónicas, pero en realidad muchas personas, hermanos, hablan de un anacronismo bíblico, pero nunca lo mencionan específicamente cuál es, o hablan de alguna contradicción bíblica, pero nunca mencionan exactamente cuál es. Al menos nunca he hablado con alguien que me diga exactamente. Y cuando aparentan ser contradicciones, generalmente hay una explicación que se puede dar del por qué en una parte dice de una manera, en otra parte dice de otra manera, ¿no? Aquellos que argumentan que la Biblia tiene errores, por ejemplo, anacrónicos, en el sentido de que estén fuera de tiempo, pues en realidad no es así. O sea, cada evento que se registra en la Biblia puede ser constatado, y más en nuestro tiempo, donde la arqueología y la historia han podido comprobar muchos eventos del pasado o descubrir muchos eventos del pasado, y no ha habido un solo descubrimiento que pueda
quitarle a la Biblia su integridad en cuanto a el tiempo, ¿verdad? En cuanto a los eventos, en cuanto a las personas que se mencionan allí. Yo creo que por eso Lucas fue muy cuidadoso cuando y los evangelistas en general, al dar santo y seña, como dijéramos en nuestro mundo hispano, ¿verdad? De quién era el gobernador, quién era el emperador, en qué tiempo, en qué año, etcétera, para ubicar el evento más importante de la humanidad, que es el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, su introducción en la historia humana, ¿verdad? Cristo se introdujo en la historia de la humanidad, y la Biblia la cuenta con tal certeza que cuando tú lees a otros historiadores que ni fueron cristianos, ni tenían nada que ver con el pueblo judío, es más, estaban siempre en contra del pueblo judío, citan eventos que la misma Biblia cita, ¿verdad? Con todo detalle, lo que le da esa certeza, ¿verdad? A la escritura. Y se cumplen esas tres cosas, que por ser la revelación de Dios y ser inspirada, la escritura, entonces, ella tiene autoridad plena, no tiene error, es decir, es inerrante, y además es inquebrantable, ¿verdad? No se puede quebrantar, tiene esa confiabilidad, ¿verdad? Al 100%. Sin duda, hermano. Y bueno, la Biblia es antigua, se ha dicho, ¿no? La Biblia es antigua, pero no anticuada. No pasa de moda, y hermano, y eso lo podemos constatar en nuestra propia vida, hermano. Eso lo podemos constatar que cuando nos paramos delante de la palabra de Dios, hermano, y nos descubre, aunque parece que hace bueno, aunque ciertamente hace muchos siglos que fue escrita, pensando desde el Antiguo Testamento, pero nos descubre, y sabemos que es tan presente, es tan actual, hermano, que no podemos más que reconocer que es palabra de Dios. Y como decías tú, es inerrante o es infalible, en el sentido de que fue la fuente de información es infalible. Es Dios que no miente, según Tito capítulo 1, verso 2. Es un Dios veraz, hermano, que no puede mentir. Hay cosas en las que es imposible que Dios mienta. Bueno, tenemos ese mensaje disponible para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para que sepamos qué es lo que espera Dios de nosotros. Eso es lo que al final del camino debe ser lo rescatable, poder saber cómo es que la tenemos en nuestras manos, cómo es que Dios intervino en estos hombres que Él eligió para podernos comunicar su palabra, y cómo es que se ha preservado, cómo la tenemos hasta ahora, y podemos saber cuál es su voluntad para nosotros. Y nuestro trabajo entonces sería, en este caso, preguntarnos qué dice Dios. Si Dios ha hablado, como hemos dicho en Hebreos capítulo 1, verso 1, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Y si Dios es el creador de los cielos y la tierra, y Él también quien nos ha dado a conocer su voluntad, ¿qué es lo que yo debo hacer con este libro que Dios me ha dado? Para informarme, para saber de Él, para saber de sus sentimientos, para saber de su voluntad, de sus planes para con nosotros, de sus propósitos eternos, y ¿qué debo hacer con Él? ¿Qué debo hacer con su palabra? Bueno, y la escritura dice que en ese texto por el que hemos estado transitando, de 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, la utilidad que tiene la palabra y hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde, para ver su utilidad en el verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es imprescindible en nuestra vida
como individuos, en nuestras vidas como familia, como sociedad, como nación, es importante darnos el tiempo para estudiar la palabra de Dios y no solamente estudiarla para saber, para informarnos, estudiarla para que nos forme también, no solamente que nos informe, sino que vaya formando nuestras vidas a la imagen de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y sí, bueno, y esa es la parte más importante, ¿no? De todo esto que hemos venido diciendo. Uno puede comprender que la Biblia es palabra de Dios y puede estar perfectamente convencido de ella, pero no servirá de mucho si no llegamos al punto de la obediencia, ¿verdad? El escritor a los Hebreos, en Hebreos 12:25, dijo, mirad que no desechéis al que habla. Y bueno, Hebreos en el 1:1, dijo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. Así que ese es el que nos habla hoy, es Cristo, el que nos habla a través de esa revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios 14:37, Pablo dijo que lo que él escribió son mandamientos del Señor. Así que nuestra labor, hermano, y esto es creo que la enseñanza más importante que podemos tomar de esto que hemos dicho en estos dos programas, lo que tú comentabas ahorita es el cómo vamos a responder nosotros, ¿verdad? Podemos responder simplemente como teniendo la información y conociendo que el origen de las escrituras, pero también podemos responder obedeciendo, ¿verdad? Y creo que cuando el escritor de los Hebreos dice, no deseches al que habla, dice también, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta o al que amonesta desde los cielos. Y ese que amonesta desde los cielos es Cristo, el Señor, que nos amonesta a través de su bendita palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que si usted no es miembro de la iglesia y escucha de alguna manera este programa, le invitamos a que estudie la escritura para que vea qué es lo que Dios quiere de usted. Y si usted y yo, como miembros de la iglesia, no hemos atinado a obedecer su palabra, sino que hemos tenido un cristianismo a medias, pues es el tiempo, ¿verdad?, de detenernos y de empezar a caminar lo más cercano a la voluntad de Dios que podamos, que cada palabra, cada letra, cada sermón que escuchamos, cada lectura bíblica que tomamos, la tomemos así, ¿verdad? Como Pablo dice de los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando recibieron la palabra, la recibieron como lo que es en verdad la palabra de Dios. Así recibamos la escritura, que creo que eso es lo más importante. Exacto, hermano. Bueno, de mi parte, pues solamente agradecerles, reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos, los comentarios de ustedes y que enriquecen la información que proporcionamos y también pues nuestra invitación para que el próximo lunes, y creo que tú vas a estar muy ocupado, Conrado, no sé qué tantas posibilidades tendremos de tener el programa, pero ya le estaremos informando. Sí, seguramente, bueno, al menos de mi parte, yo no voy a poder. Vamos a tener una actividad acá en Sierra Ventana. Están invitados todos a un seminario que tendremos toda la semana, pero bueno, estaremos sin duda alguna en la siguiente semana ya teniendo la oportunidad de estar juntos, o al menos que lo hagamos en compañía de algún otro, ¿no? Pero ya lo veremos durante la semana. Pues muchas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Gracias por su presencia. Dios bendiga sus vidas y que tengan una buena semana. Dios les bendiga.